Más tarde. No me meto ahí, ¿no? No, por ahora no. Tamaño. Jefe. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Hoy me parece que es importante destacar Arrancamos. en relación a cómo se ha trabajado la pauta salarial en el sistema de salud, destacar que desde el primer momento del trabajo de la pauta salarial, el gobierno provincial contempló a su vez cuestiones específicas del sistema y del sector salud. Bien, hoy creemos que este reconocimiento que ha definido el gobierno provincial plantear y que el ministro de Economía va a explicar con mayor detalle, va a favorecer el camino que tenemos que transitar hacia el mes de julio con la nueva mesa salarial que ya está prevista y pautada con todos los sectores representativos de la administración pública. En este sentido, quiero destacar este trabajo específico con salud, teniendo en cuenta que el sector salud ha cumplido y sigue cumpliendo un rol esencial en este contexto inédito para nuestra provincia, para el país y el mundo, que tiene que ver con el proceso de pandemia que hoy estamos viviendo. En cuanto a la manifestación de los autoconvocados, como ustedes saben, y aquí quiero ser sumamente clara, ellos pidieron ser escuchados, el gobierno de la provincia los escuchó, les pidió que levantaran las medidas de fuerza en las rutas provinciales y no accedieron. Ellos pidieron una mesa de diálogo, la provincia aceptó formar parte de un espacio de diálogo, les pidió que flexibilizaran esas medidas de fuerza y a pesar de ello sostuvieron esas medidas. Ellos solicitaron también públicamente, y ustedes lo saben bien, que quienes participaran en esa mesa de diálogo sean la autoridad máxima del Ministerio de Gobierno y Seguridad, encabezado por mi persona, y es de esa manera que el gobierno provincial accedió a que seamos parte de esa mesa, no solamente esta ministra, sino también la ministra de Salud como la autoridad máxima del Ministerio de Salud. Solicitamos flexibilizar las medidas y a pesar de ello no lo hicieron. Es por eso que en cuanto a esto, a pesar de todo esto y a pesar de que no solamente las medidas no se flexibilizaron, sino que a medida que fueron pasando los días, fueron profundizándose, y a pesar de que en distintos espacios acordaron llevar a las asambleas la flexibilización, no solamente manifestaron la no flexibilización, sino también el endurecimiento de las medidas que llevaron al día de ayer a tener más de 14 cortes, en su mayoría totales, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Quiero decir que no es un capricho del gobierno provincial el pedido de flexibilización. Quiero decir que estas eran las garantías mínimas que estábamos requiriendo para la construcción de ese espacio de diálogo que se estaba llevando adelante. ¿Por qué digo las garantías mínimas? Porque nosotros como Estado provincial no solamente teníamos el deber y la responsabilidad de generar una escucha activa con este sector, sino también la responsabilidad de que se vean garantizadas en toda la provincia no solamente la circulación, el abastecimiento, que como ustedes saben ya en el día de ayer tuvimos graves problemas de abastecimiento, pero necesitábamos también que este sector de autoconvocados pudiera garantizar la paz social principalmente. Además de, como ustedes saben,
los riesgos que acarreaba en la economía provincial sostener estas medidas. Como ustedes saben, la economía ha ido recomponiéndose, hemos obtenido importantes crecimientos y ese crecimiento es en definitiva lo que garantiza que el gobierno de la provincia pueda avanzar en el acompañamiento a los trabajadores y trabajadoras de la salud y del resto de la administración. A pesar de este contexto sumamente difícil para poder sostener ese espacio de diálogo, el gobierno de la provincia en el día de ayer solicitó que ese espacio de diálogo se sostenga a través de un cuarto intermedio que nos permita trabajar tanto el gobierno de la provincia en una propuesta de reconocimiento que ya había sido planteada a este sector de convocados, como así también que les permitiera a ellos tomar una definición para garantizar esta circulación y abastecimiento. Hoy nos encuentra una provincia con cortes a lo largo y a lo ancho, en la mayoría de sus casos son cortes totales y a partir de aquí me parece que es importante que ese espacio de diálogo que se ha podido concretar a través del Ministerio Público Fiscal debe ser valorado. Nosotros valoramos ese espacio, agradecemos también ese espacio, tanto en el Ministerio Público Fiscal como cada uno de los mediadores que han permitido que a pesar de las posturas divergentes se genere una escucha activa en ese espacio, tanto del gobierno de la provincia como de los autoconvocados. Hoy nos encuentra con una gran expectativa. La provincia ha planteado un máximo esfuerzo que ustedes ya van a poder tomar contacto y entendemos que este máximo esfuerzo va a ser propicio para transitar estos meses hasta la mesa salarial de julio, va a ser propicio también para poder enfrentar este contexto de pandemia, pero fundamentalmente para ponerle fin a este conflicto. Ahora le doy la palabra al ministro de Economía si les comenta de qué se trata. Hola. Sí, buenas tardes a todos y todas. Primero, antes de presentar un poco el material que vamos a exponer, les quiero hacer un raconto que, bueno, en general fue de público conocimiento. El gobierno de la provincia estuvo trabajando en una recomposición salarial desde el mes de, bueno, empezamos en diciembre con las primeras reuniones y después a partir de febrero seguimos incansablemente trabajando con los gremios, con los 4 gremios que nuclean a los 61.000 empleados públicos, en el cual en ese proceso ambas partes, obviamente después de un año muy difícil, tuvimos que conocernos, conocer las necesidades de digamos, de los trabajadores y las necesidades de la provincia y las posibilidades de la provincia. Así que ese proceso nos llevó a tener que explicar cuáles eran las posibilidades de la provincia, cuáles eran los límites, que claramente no completaban la totalidad de las expectativas de los gremios representantes de los empleados. Y a los acuerdos que se llegaron después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de sucesivos pasos, de un entendimiento entre el gobierno y los representantes de los trabajadores en cuanto al esfuerzo que hacía cada parte para llegar a un acuerdo. En este sentido, lo que tenemos que destacar es que después de varios años de una metodología de acuerdos anuales y con un parámetro de actualización como era el IPC trimestral, llegamos a acuerdos que se manifiestan con otros parámetros que ahora vamos a explicar porque parece que no han quedado del todo entendidos, y además con un acuerdo que llega hasta el mes de junio, porque tanto el gobierno como
los gremios, todos los gremios con los que trabajamos, entendieron la incertidumbre que representaba transitar el 2021 con lo que podía pasar con la pandemia y la reactivación de la economía durante este año. Entonces, lo que hicimos primero fue un acuerdo general. Ese acuerdo general comprendía a todos los trabajadores y después fuimos avanzando en los distintos sectores para llegar a acuerdos particulares o diferentes, como fue en el caso en este caso vamos a hablar de salud nada más, que lo hicimos en 2 etapas, y teníamos previsto una tercera etapa de ajustes específicos de acuerdo a las demandas que estaba reclamando el sector, cuando empezó esta metodología que nos dejó un poco sin las herramientas que veníamos trabajando institucionalmente para discutir las pautas salariales o las necesidades del sector. En ese marco, y sin olvidar que tenemos acuerdos vigentes para todos los trabajadores del Estado, y digamos, en el marco del conflicto que se está viviendo y el cual se ha manifestado, como dijo la doctora Merlo, acrecentado aún con una mesa de diálogo abierta, y donde el gobierno ha puesto la mayor escucha posible y los representantes primarios que deberían estar. En ese marco el gobernador decide avanzar en un reconocimiento al sector de salud para completar y buscando esta paz social que necesitamos todos los neuquinos, y que podamos seguir trabajando, podamos seguir desarrollando Vaca Muerta, que se pueda seguir desarrollando el turismo, que las actividades económicas básicas puedan seguir funcionando en una provincia y no estemos a merced de las imposiciones que producen estos cortes. En primer lugar, vamos a explicar, porque hemos escuchado voces hasta de los mismos autoconvocados explicando a la sociedad un 12% de aumento insuficiente. Esto que están viendo en la pantalla es el acuerdo salarial vigente de salud desde los primeros días de marzo. Representaba, y ya está vigente y se pagó marzo con este esquema, un aumento del 15% sobre conceptos remunerativos, un aumento fijo no remunerativo de 3.500. Estas dos cuestiones están incorporadas, son parte del salario de todos los trabajadores. El pago de un bono extraordinario de 15.000 pesos, se pagan 2 cuotas, ya pagamos la primera y ahora el viernes vamos a pagar la segunda, en marzo y en abril. Y el aumento del trabajo extraordinario, la parte de guardias, recargos y traslados, del 25%. Este acuerdo tiene vigencia hasta junio del 2021, con una revisión pactada con todos los gremios en julio del 2021. Para que podamos entender esto sin meternos en casos puntuales, esto significa que... ¿Tiene lucecita? No. Ah, ok. Bueno. Ah. Bueno. Esto significa que para un sueldo de 50.000 pesos, un ejemplo, el 15% son 7.500, que era lo pactado dentro del sueldo, 3.500 el adicional fijo, este es el nuevo sueldo, los 61.000, la cuota del bono de 7.500, y el trabajador termina cobrando un total de 68.500 pesos en marzo y en abril, lo que representa para un sueldo de 50.000 pesos un 37%.
muy alejado del 12% que se está ventilando y planteando en varios lugares. Y así podemos hacerlo para un sueldo de 100.000 o de 150.000 que están afectados, o sea, de distinta manera por los conceptos fijos. La propuesta adicional para salud, definida por el gobierno de la provincia e impulsada por el gobernador en pos de solucionar este conflicto, es una asignación COVID de 30.000 pesos para todo el personal de salud, en reconocimiento también de la tarea que han llevado adelante durante todo el año. Tiene una vigencia o sea, la forma de pago va a ser 10.000 pesos en abril, 10.000 en mayo y 10.000 en junio. En julio dijimos que íbamos a abrir nuevamente la mesa salarial para discutir con todos los sectores. La fecha de cobro va a ser el viernes 16 del 4, junto con la segunda cuota del bono extraordinario de 7.500 que ya teníamos pactado. ¿Cómo impacta esta asignación COVID en estos mismos ejemplos que vimos? Para un sueldo hipotético de 50.000 pesos, va a seguir cobrando los 7.500, los 3.500, el bono de los 7.500 de la segunda cuota y la asignación de COVID de 10.000. O sea que de 50.000 pasa a 78.500 con un incremento en ese mes del 57%. Y para un sueldo máximo de 150.000 va a recibir 193.500 y va a tener un incremento del 29%, con un promedio para ese mes de abril del 41% de incremento. Como estos importes fijos, fundamentalmente el bono de 15.000, las dos cuotas son en marzo y abril, ¿cuál es la situación para mayo y junio? Esa parte desaparece y pasamos a un esquema donde se presenta un sueldo de 50.000 que mantiene el 15%, mantiene los 3.500, que esas dos cuestiones ya quedan fijas en forma permanente, más la asignación COVID, vas a tener un sueldo final de 71.000 pesos, o sea, el 42% de aumento, con un promedio en general del 32% de aumento en total hasta la finalización del plazo de la negociación. Esto es importante que aclaremos y de una vez por todas, porque parece que hubo 50.000 empleados que entendieron cuál era el porcentaje que se había, o sea, la forma del aumento. Y es muy importante que los acuerdos salariales vigentes estén claros no solamente para los empleados, sino también para la sociedad que quizás reclama que ese 12% que se está ventilando es poco. Finalmente, estos son antes de esta asignación COVID, sueldos testigos de un licenciado en enfermería con 4 días de recargo extraordinario, o sea, de guardias. Estaba en un sueldo en febrero de 86.700 y pasó con el incremento a 104.545, y además hay que agregarle el bono extraordinario de 7.500 que estamos pagando en un momento separado del incremento salarial, de los sueldos. Un enfermero que estaba en 72.000 pesos pasó a 88.000. Un camillero que estaba en 67.000 y pasó a 82.000, y un médico con 5 guardias estaba en 157 y pasó a 191.000. Nosotros hemos trabajado para llegar a todos estos acuerdos que están vigentes, fundamentalmente bajo algunos parámetros que fueron de llegar con la mayor cantidad de recuperación efectiva a los salarios de los empleados, y este esquema de acuerdos salariales entendemos que habíamos logrado
dignificar otra vez el trabajo de los estatales y de todos especialmente de los trabajadores de salud a partir de que habíamos avanzado habíamos logrado los acuerdos. Esperamos que esta asignación que dispuso el gobernador sea valorada. Entendemos los reclamos, estamos pasando todos un momento muy difícil, después de un año muy difícil, pero también esperamos que tomemos todos conciencia de que nos está afectando a la economía de la provincia con la metodología que se está utilizando para el reclamo. Ministro, esta asignación COVID es no remunerativa. ¿Cómo se inscriben los acuerdos salariales de cada gremio? La asignación COVID es no remunerativa y es exclusiva para salud. ¿Y cómo se inscribe en un posible acuerdo salarial? ¿Se pacta con todos los acuerdos de todos los gremios o se hace como... No, esto es una decisión del Ejecutivo. ¿Tiene expectativa que el grupo de autoconvocados de salud acepte esta propuesta? Sí, tenemos expectativas. Creemos que ellos, más allá de la metodología, lucharon por un reconocimiento y en este momento se les está dando. Doctora, ¿cuándo se vuelven a juntar con los autoconvocados para llevar la propuesta formalmente? Bien, como bien explicó el ministro de Economía, esto es una decisión del gobierno de la provincia. El gobernador ya venía trabajando en un esquema de reconocimiento al sector salud, así que a través de este acto y por decisión ya se va a llevar adelante y se va a implementar. Ministra, con respecto a la postura de ATE y también de UPCN de no acceder a la mediación en estos últimos días, ¿este acuerdo cómo se va a rubricar con los autoconvocados, no por fuera de los gremios entonces? ¿Cómo lo calculan ustedes? No, como bien comentó el ministro de Economía, esto es una definición del gobierno de la provincia, del Poder Ejecutivo, y opera directamente con esa definición materializada a través de una norma legal, ¿sí? En este caso se materializará a través de un decreto. ¿Por qué cree que demoró tanto la propuesta? 40 días de conflicto y las rutas cortadas, ¿no? Esta propuesta, y esto agradezco la pregunta, ¿no? Porque esta propuesta, este reconocimiento, es algo que nosotros veníamos trabajando desde el momento de discusión de pauta salarial, que comenzó, como bien dijo el ministro, en el mes de diciembre. Naturalmente uno va desarrollando y va proyectando las distintas recomposiciones y las distintas asignaciones en función también a las posibilidades del gobierno de la provincia. Como bien se ha manifestado, hemos tenido un año sumamente complejo. Esta pandemia no solamente ha golpeado la salud de todos los neuquinos y neuquinas, sino que ha golpeado fuertemente las economías de nuestra provincia, las economías regionales del país y del mundo. A medida que se va dando esos signos de recuperación, naturalmente esto se derrama en todos los sectores. Bueno, a los dos ministros, ¿no? Teniendo en cuenta que los autoconvocados pedían un 40% de incremento al básico, ¿qué puede pasar después de estos 3 meses, ¿no? que duraría este fondo COVID? Bien, nosotros en el mes de julio ya tenemos pautado y previsto una nueva mesa de discusión salarial. Allí no solamente se va a evaluar cuál es la situación de la provincia, sino también se va a evaluar de cómo seguir acompañando a los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial. Y bueno, y tenemos expectativa de que el mes de julio nos encuentre en un contexto favorable para seguir trabajando en ese sentido. Es muy importante destacar que la provincia ha planteado una pauta salarial hacia el mes de julio y tenemos una expectativa que toda esta recomposición, más lo que se pueda plantear desde el mes de julio a diciembre, creo que Neuquén va a ser una de las provincias que
mejor posición va a tener en ese sentido. Si me permiten, le voy a agregaría algo a la pregunta del compañero. Como ya explicamos, nosotros veníamos trabajando primero en un acuerdo general y después en las cuestiones particulares de cada sector. Lo hicimos dentro de los marcos institucionales que normalmente venimos trabajando. Los 40 días estos tienen que ver con personas dentro de salud que estuvieron quizás disconformes, no sé qué, manifestaron su disconformidad y digamos, no estaban con una cierta organización que pudiera tener una representación. De hecho, quedó claro que cuando se llamó a una mesa de diálogo del Ministerio Público Fiscal y los autoconvocados debieron definir representantes, no lo pudieron hacer y entraron 19 personas. Entonces, es muy difícil. Nosotros veníamos trabajando institucionalmente en las soluciones de salud y en un momento tuvimos que parar porque con esta complejidad de diálogo que no sabíamos con quién poder hablar, tuvimos que digamos, frenar y ver cuál era específicamente el sector o el núcleo con el cual se pudiera entablar un diálogo y de una definición respecto de cuál era la necesidad. Ministros, quería consultarle respecto a los reclamos de otros sindicatos como el de enfermería o el de Secrosapuni, que ahora tiene personería gremial. ¿Qué pasa con estos reclamos y si van a ser incorporados en la nueva mesa a mitad de año? Como ustedes saben, el espacio de escucha se ha generado no solamente con este sector de autoconvocados y ese espacio de diálogo, sino también se ha también implementado un espacio de diálogo con el resto de los sectores que no poseen hoy personería jurídica, que no son signatarios de convenios colectivos, pero que a pesar de ello el gobierno provincial entiende que el diálogo y la escucha activa tiene que estar. Así que naturalmente ese espacio se da y esa escucha es activa, es compartida, se comparten visiones, miradas y eso fortalece naturalmente el resultado final que se puedan tener en las distintas negociaciones. ¿Qué sucede en caso de que los autoconvocados rechacen este ofrecimiento? ¿Hay predisposición del gobierno para ofrecer una nueva propuesta? Bien, nosotros confiamos en que este reconocimiento que ha dispuesto nuestro gobernador sea realmente valorada y que realmente nos permita llegar al mes de julio a la nueva mesa de discusión salarial en un marco de paz social y donde los derechos de todos los neuquinos y neuquinas no se vean afectados. Muchas gracias. Bueno, parte de la conferencia de prensa entonces.